A nosotros nos tiene que parecer supremamente escandaloso el hecho de que una de las cosas en las cuales estamos más violentando la voluntad, el deseo de Dios, es justamente en el de la unidad. De todo parecemos en este camino de la fe, menos en el hecho de ser gente unida en torno al Señor Jesús. Y es escandaloso porque las denominaciones cristianas en el mundo pululan por miles, son miles las denominaciones cristianas. Estamos los cristianos católicos, de los cristianos católicos surgen los cristianos ortodoxos, de ahí en adelante surgen los cristianos anglicanos, y de ahí en adelante surgen todas esas sectas que nosotros reconocemos en el mundo, y que en Colombia, solamente en Colombia, con personería jurídica, hay más de 3.600. 3.600 con personería jurídica, es decir, reconocidas por el Estado como iglesias particulares. Y eso es un escándalo, porque dentro de la voluntad de Dios está justamente que Jesús sea una persona que a nosotros nos congregue y no que nos disgregue. Por eso, en el sueño de Jesús y en la voluntad de Jesús está la unidad. Yo siempre he hecho la diferencia y hoy la quiero resaltar una vez más. La unidad es distinta a la uniformidad. No es uniformarnos. Los colegios tienen uniformes, pero tener uniformes no da unidad. Podemos vestir iguales, eso es uniformarnos. Pero el hecho de que vistamos iguales no nos hace uno solo. No nos hace tener un solo corazón, ni nos hace tener una sola alma. Ustedes saben que lo de que le da la identidad a un colegio es justamente su uniforme, y las directivas exigen a los estudiantes que porten bien el uniforme. Y por eso se llama uniforme, porque uniforma, da una sola forma a todos. Y los estudiantes, todos se ven iguales. Lo nuestro no es uniformarnos. Lo nuestro es una cosa mucho más seria, menos exterior, más interior, que tiene que ver con la unidad. Y en ese capítulo 17 de San Juan, cuando Jesús eleva al Padre una oración, que es una oración muy bonita, donde uno escucha qué es lo que Jesús pide al Padre en favor nuestro, dice: te pido, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que sean uno, lo repite nuevamente, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y sigue: yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno. Lo dice por tercera vez: como nosotros somos uno. Lo dice por cuarta vez. Y si ustedes cogen ese capítulo 17, que sean uno, que sean uno, que sean uno, aparece más de 7, 8 veces. Lo que quiere decir que en esa oración, el corazón de esa oración es justamente la unidad. Pero conseguir la unidad no es tan sencillo, porque a veces parece que nuestra unidad fuera mucho más exterior. A veces creemos que la unidad es ideológica. Entonces la gente en política habla de la unidad del partido. En el partido somos uno. Ustedes saben que hay cosas en el país, por ejemplo, que nos hacen sentir uno solo. Y podemos tener las más grandes enemistades. Por ejemplo, el fútbol. El fútbol intenta producir unidad en un país. Los partidos políticos, por adverso que sean, en un partido de Colombia, en el Mundial, todo mundo se siente uno solo. Puede ser los enemigos más acérrimos, que en torno al fútbol se vuelven uno solo. Cuando éramos poderosos en el ciclismo
intentaba hacer de nosotros uno solo, pero fíjense que esa unidad se produce solamente en el momento en que se está ejecutando el partido, pero después, según el triunfo o el fracaso, ya las cosas vuelven a la normalidad. Por eso, creo que sería importante primero descubrir en nosotros cuáles son nuestras afinidades, qué nos hace afín. Hay que aprender a descubrir cuáles son nuestras semejanzas. ¿Qué me hace semejante a la otra persona? Es decir, hay que buscar más aquello que nos une que aquello que nos divide. Porque nosotros hoy tenemos todas las razones para dividirnos. Nosotros hablamos de Oriente y de Occidente, que es una diferencia divisoria. Los países de Oriente y los países de Occidente, que tiene que ver con la cultura. O cuando hablamos con los países del norte y los países del sur, que tiene que ver con la economía, como que los del norte son adinerados y los del sur son países empobrecidos. O cuando se habla de países del primero, segundo, tercer mundo, que tiene que ver con el orden social. Fíjense que cada una de esas cosas, cada una de esas diferencias, del norte y del sur, del oriente y el occidente, de primero, de segundo, de tercera categoría o de orden, busca siempre mostrar cuáles son las diferencias. Y tenemos diferencias étnicas, tenemos diferencias raciales, tenemos diferencias culturales. Todas esas cosas las hemos convertido nosotros en motivo, en razón, para odiarnos. Porque pensamos que los pobres tienen que odiar a los ricos, que los negros tienen que odiar a los blancos, que los países del sur tienen que odiar a los países del norte, que Oriente tiene que odiar a Occidente. Y así buscamos siempre razones para odiarnos. El apóstol San Pablo trae una expresión que dice que Cristo ha venido con su cuerpo a derribar todos los muros que nos separaban, especialmente el muro del odio. En Cristo, dice el mismo apóstol San Pablo, ya no hay diferencia entre libre o esclavo, entre creyente o gentil, entre hombre o mujer. Pablo dice que Cristo derriba todo eso. La fe debería ser un principio de unidad, pero fíjense que no siempre se logra porque ni siquiera en nuestra propia casa somos capaces de vivir unidos en torno a la fe, especialmente cuando alguien de nuestra familia se convierte a una fe distinta a la que habitualmente se ha vivido en el hogar. Quienes de ustedes viven esa experiencia saben lo difícil que es convivir con una persona que un día se convierte a otro tipo de fe y que en vez de ayudar a producir unidad, concordia familiar, se convierte como en dinamita en explosión y la convivencia con estas personas se vuelve muy complicada porque consideran que todos los demás estén equivocados y que si no se convierten a la fe que ellos se acaban de convertir, no va a ser posible volver a convivir. Hemos convertido a Jesús, como hasta a Jesús lo hemos convertido en razón para nuestro odio. No hemos cogido la Biblia como un camino de salvación, sino como un instrumento de condenación. La gente no lee la Biblia para encontrar en la Biblia el camino de la salvación. La gente coge la Biblia para buscar las razones para que el otro se condene. Y por eso lo dice que la Biblia dice tal cosa, te vas a condenar. La Biblia dice tal cosa, te vas a condenar. La Biblia dice esto otro, tú también te vas a condenar. Parece que fuéramos más especialistas en el camino de la condenación que en el camino de la salvación. Sabemos por qué una persona puede llegar a condenarse, pero no sabemos por qué una persona puede llegar por el camino de la salvación. Eso no lo sabemos. No somos capaces de hacer ese discernimiento. Y por eso en el corazón de Jesús está esa oración tan sentida
donde dice: Padre, te ruego para aquellos que crean en mí, para que todos sean uno, como tú y yo. La unidad indisoluble, estrecha que existe entre el Padre y el Hijo es la que quiere Jesús entre los creyentes. Nosotros en nuestras parroquias deberíamos ser un signo de unidad y no un signo de división. No debería existir divisiones entre grupos apostólicos. No debería existir celos. Porque la pregunta es, ¿los celos son de qué? Porque los celos entre los grupos apostólicos parroquiales lo que está manifestando es que la persona celosa siente que algo que es suyo se lo están quitando. Y no debería existir celo, porque en la iglesia nada es nuestro. Todo es de Cristo. Y todos trabajamos para conquistar para Cristo. Nosotros no trabajamos para tener gente dentro de nuestro grupo. Trabajamos para que haya hijos de Dios conquistados para el corazón de Cristo. Los movimientos apostólicos son solamente instrumentos, no son la finalidad. Ningún grupo apostólico es un fin en sí mismo, es un medio para acercar a todos a Jesús. ¿Qué espera una persona de fuera que vive una experiencia parroquial en un grupo apostólico o en un retiro espiritual? Que la unidad no sea ficticia, sino que sea verdadera. Que los besos y abrazos no sean fingidos, sino que sean reales. Y hay personas que se escandalizan, y ustedes los conocen, que cuando viven esas experiencias al interior, salen muy decepcionados, porque damos la sensación de ser gente hipócrita. Ese es el peligro que estamos corriendo, que parecemos hipócritas al momento de ofrecer una cosa en la que deberíamos sentirnos verdaderamente hermanos y no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque empezamos a tener celos. Porque no siempre es el nombre de Jesús el que queremos que resalte. Pareciera que fuera nuestro propio nombre, que fuera el nombre nuestro el que resurgiera. Yo creo que cuando uno tiene gratitud frente a alguien que le ha acercado a uno al Señor, esa gratitud debería manifestarse de dos maneras. En el secreto de la oración, dándole gracias a Dios por esa persona que puso en el camino con nombre propio, que le ayudó. Y en la discreción de acercarse a la otra persona y decirle: yo te doy gracias porque tú fuiste un instrumento. No soy particularmente, lo digo, muy afecto a que esas cosas se hagan públicas. Le doy gracias a fulano de tal porque eso, queramos o no, tiende a inflar nuestro ego. Y eso es muy peligroso. Cuando lo que se reciben son felicitaciones y felicitaciones públicas. Usted quiere agradecer a alguien, acérquese en privado y le dice: gracias, tú me has ayudado, tú has sido instrumento de Dios. Y cuando usted ore por esa persona con gratitud. Pero que la persona también sepa que fue el instrumento, no que es la finalidad. Poco bien hacen, se los digo que me pasa con mucha frecuencia, tengo que decirlo. A mí flaco favor me hacen cuando me dicen en una comunidad: cuando usted se vaya de aquí yo no vuelvo. Eso a mí me da a entender que yo no he hecho la tarea bien, que no he servido para predicar y que ha sido mi nombre el que se ha puesto a relucir y que he opacado a Cristo.
Yo sí que le tengo miedo, se los digo con todo el corazón. A los aplausos, a las alabanzas. Ni cinco me gustan, me parecen muy peligrosos, me parecen que es la forma como el espíritu del mal a uno le infla el ego y lo hace sentir a uno que uno ha sido el más importante y el mejor. ¿Ustedes quieren agradecer a Dios por alguna palabra que alguna vez hayan escuchado por mí? Rece en secreto por mí. Ese es el mejor regalo que me pueden dar. Pero si me dice que usted viene por mí, usted no ha entendido a quién he señalado yo durante todos estos años. Porque a mí no me interesa que me miren. Miren al que yo miro, miren al que yo sigo, al menos intento seguir, al que yo sirvo. Eso producirá unidad. Porque si no, entonces terminaremos también agitando celos, como en la época de Pablo, donde decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y entonces los curas parecemos tener rebaño propio. Yo soy del padre fulano, yo soy del padre sutano, yo soy del padre mengano. Acuérdense siempre de esto. El Señor es nuestro pastor, pero el pastor no es nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.